Hablemos de cafecitos entonces, porque los políticos están tomando muchos cafés amargos últimamente. Así es, parece, ¿no? Sí, no parece, es evidente, como decía Chaput, pero por favor, primero analicemos lo de Kenji, ¿le parece? ¿Lo van a desaforar? ¿Lo van a inhabilitar por 10 años? ¿Ese es el objetivo de Fuerza Popular? ¿Es real esto o usted cree que solo lo van a suspender y lo van a mandar a ética? Bueno, yo soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por lo tanto no puedo pronunciarme sobre el veredicto, ¿no? El dictamen, lo que determine la comisión, pero sí puedo tener un juicio político. Yo considero que Kenji ha debido presentarse a la subcomisión y todo lo que le ha dicho a Pamela lo ha debido decir ante la subcomisión, obviamente dejando de lado los aspectos telenovelescos, ¿no? De mi mamá, mi papá, etcétera, etcétera, mi hermana, ¿no? Sino lo estrictamente político. Yo creo que esa es la instancia en la cual un parlamentario tiene que desenvolverse. ¿Por qué cree que no fue? No lo sé. Mira, yo no tengo la menor duda que hubiera sido tratado con cortesía. Porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a lo largo de todo su desempeño en estas dos legislaturas, siempre ha tratado que prime el reglamento, es decir, identificar el delito, la infracción constitucional y si existe algún tipo de tipificación penal, pues analizarla y según eso tomar posición. Entonces, si hubiera escuchado a Kenji, se le hubieran hecho preguntas desde cualquier punto de vista de los parlamentarios para aclarar y luego se hubieran marchado, tal y como sucedió con sus dos colegas, con Bocángel y con Ramírez. Y con Bienvenido Pero Ramírez. va a ser desaforado, puede ser inhabilitado por 10 años. Bueno, es lo que él dice, pero nadie en la comisión ha señalado eso. Todavía no se sabe. ¿Y qué pasaría si se determina de que no merece una sanción de ese tipo porque no hay infracción constitucional y no hay delito penal? ¿Qué pasa si los colegas, mis colegas parlamentarios, determinan que al ser la fuente principal indicadora del delito, es decir, los videos, los audios, están manipulados como dicen algunos peritos? Él y por dice lo tanto, que están manipulados, además, Kenji Fujimori le ha dicho ayer a Pamela. ¿Qué pasa si en la discusión, pero no solamente lo que dice Kenji, sino también el peritaje que está determinando, y eso sí lo puedo hablar porque es público, sí, está determinando que por lo menos no tienen fuente original y cosas por el estilo. Pero Keiko ha dicho, no, todo esto no ha sido editado, esto proviene del original. Bueno, lo que importa en este caso no es la palabra de una política que tiene interés de parte, sino lo que digan los técnicos peritos. Keiko puede opinar y desde ese punto de vista respetable su posición. Pero para que nosotros tomemos una decisión, tenemos que ser claros y contundentes en determinar las pruebas, los dichos, las respuestas a las preguntas, las evidencias constitucionales y según. Porque mira, no es nada fácil sacar a un político que ha obtenido casi 400.000 votos. Muchos de los que hoy se pasean por todos los medios de comunicación y lo tildan a Kenji de político de papel, le deben a Kenji estar en el Congreso, sobre todo los de Lima. Además, él ha sido el más votado en los últimos dos periodos. Solamente Kenji ha metido 6 o 5 congresistas, él. O sea, si tú ves los 10 de Fuerza Popular, o 12 o 13 o lo que sea, los últimos 5 son gracias a Kenji, por la fuerza del arrastre, de su votación. Tenemos una pregunta mientras usted va comentando todo, dando su punto de vista político. Señor Chaput, esa es la pregunta de este bloque. ¿Cree usted que Kenji Fujimori va a ser inhabilitado por este Congreso? Por si acaso uno de los grandes objetivos es desaforarlo, inhabilitarlo 10 años. Eso quiere decir que él no podría ser candidato a nada durante 10 años. ¿Qué piensa usted? Sí, no, ahí está la respuesta, luego la vamos a... Pueden seguir votando, luego la vamos a... ¿Usted qué piensa? Las implicancias políticas de esa decisión, que como te digo no sé cuál será, pero en el supuesto que la pregunta se concrete en la realidad, es decir, que lo saquen, pues la principal afectada va a ser Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque Kenji Fujimori es sinónimo de Alberto Fujimori. Todos sabemos de que Kenji Fujimori es una persona que todo su desempeño político en los últimos días ha estado única y exclusivamente dedicado a obtener... A sacar a su padre, y él ha dicho en la entrevista que ni se arrepiente y que ha cumplido su conciencia. Y lo sabe perfectamente. Entonces eso indiscutiblemente va a afectar. Hoy en día ya están sufriendo las consecuencias de eso. Cuando tú sumas la popularidad de Kenji y la de Keiko, ni siquiera alcanzan a Verónica Mendoza. Entonces, que ha habido un problema, lo hay. Que tienen que evaluar, lo tienen que hacer. Si tenemos que actuar con pulcritud, como corresponde en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de eso que esté tranquilo el pueblo peruano. Nosotros vamos a estar absolutamente
pegados a identificar cualquier tipo de infracción constitucional y de ninguna manera vamos a ser subjetivos ni vengativos ni cosa por el estilo. ¿Inhabilitar a Kenji es matar a Alberto? No, yo diría sería matar a Keiko. Porque por extensión, por carambola, ella se va a convertir en la culpable de que un político que tiene bastante llegada a los sectores populares ya no tenga presencia política. Y eso cuesta en política. Y no olvidemos de que los mismos fujimoristas, los que hoy están del lado de Keiko, dicen que a Kenji se le conoce como el campañero. ¿Por qué? Porque para dedicado a hacer una labor intensa. Eso me queda claro, él es el que más campaña hace. Más allá, pero escúcheme, señor Chaput, todo esto es estrategia, o sea, francamente esto es un real juego de tronos, porque a ver, lo que ha dicho Kenji ayer en la entrevista, y se desprende, es que hubo una estrategia, un complot, y que él no se dio cuenta, y a la primera de bastos debió votarlo a Mamani, porque dice que el que vino a decirle cosas no santas y a proponerle entuertos fue Mamani, no él, y que él debió darse cuenta, que se arrepiente de eso y que nunca más le ha pedido perdón al pueblo peruano. Yo no dudo que ha habido algo de eso, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque yo mismo, Juan Chaput, he recibido insinuaciones de algunos parlamentarios para conversar. En esas épocas. ¿Cómo para conversar de qué? O sea, para hablar de cuestiones presupuestales, ir al MEF, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente los mandaba a rodar porque eso no va con mi temperamento. ¿Insinuaciones de quién? Insinuaciones de parlamentarios. Más que insinuaciones, solicitudes. Así realmente extrañas, mañana, tarde y noche, para ir a conversar al MEF, ¿no? Para ver sus proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, como yo soy una persona más dedicada a lo político que a lo burocrático, las cuestiones presupuestales, y mira, ¿pero si insinuaciones de Fuerza Popular? O sea, no entiendo. Es que, perdóneme, señor Chaput, pero yo tengo que quiero entender algo. Y le pido que sea claro. Kenji ha dicho, a ver, aquí hubo una cosa, un gato encerrado. No, pero yo soy clarísimo. Kenji ha dicho de que a él lo han buscado. Sí. Y yo digo de que a mí también me buscaron en esa época algunos señores de Fuerza Popular. Es lo que estoy diciendo. Ajá. Entonces yo no dudo de que ha habido un intento de bajárselo buscar, a PPK, claro, a la mala y como sea. Es que siempre lo he señalado y no tengo por qué arrepentirme de eso, ni soy hombre de palinodias, ¿no? Que ayer dije una cosa y hoy día otra. No. Yo sí creo que ha habido todo un entorno y en esto no está metido el presidente Vizcarra, quiero dejarlo claro. Mulder ha ido, pero ya, a ver, a eso tenemos que llegar, porque Mulder ha ido aún más allá. En el fin de semana, señor Chaput, cuando el propio presidente Vizcarra en una entrevista dice que, a ver, un momentito, hay que dejar participar a todos, cuando le hacen la pregunta sobre este proyecto del APRA y de Alianza por el Progreso, que es limitar, ¿no es cierto?, la presencia de un candidato que no tiene 3 años de militancia, le hace Julio Guzmán o le hace Verónica, el presidente Vizcarra dice, no, yo no estoy de acuerdo, todos tienen que participar. Mulder, ¿qué le dice? No hay que bajarse a nadie, dice Vizcarra, y Mulder, ¿qué le contesta? Un momentito, aquí el que se quiso bajar es usted, le dice al presidente Vizcarra, usted es el que hizo un complot para cortarle la cabeza a PPK. Bueno, esa es una afirmación, es una afirmación virulenta, inaceptable, que no tiene sentido, que es irrespetuosa y que ni siquiera vale la pena comentar más allá de lo que significa en términos de anécdota. No, ¿Por qué? Porque yo creo que el congresista Mulder ha perdido la brillante oportunidad de, sobre la base de su proyecto, y dado que el presidente le está dando cierta importancia, empezar un gran debate nacional en lugar de responder de esa manera. Pero, a ver, leamos el tuit preciso para yo no incurrir en errores. Señorita Gisela, póngalo full. Plantear un proyecto para fomentar partidos políticos serios no es para bajarse a alguien, señor Martín Vizcarra. El que sí conspiró y se movió para bajarse a PPK fue usted, ¿o no? ¿Sabe lo que pasa, señor Chaput? Usted dice que no hay que ni siquiera analizar esto, pero a mí me parece serio y complicado, porque si esto fuera de verdad real... Mira, es que acá hay dos cosas, ¿no? La primera... O sea, sería ilegítimo este gobierno, me dejó entender, ¿verdad? Mira, por supuesto, pero mira, es complicada esa figura. Así es, pero mira, todo lo que está después del punto seguido me parece innecesario. Ok. Ahora, de que merece una respuesta tajante, concreta y corta, sí, pero no del presidente. Usted ha dicho, esto lo tiene que contestar el Ejecutivo. Alguno de los ministros políticos o el premier, ¿no?, que responda a Mauricio. Pero si a usted le parece la tontería de Mulder, ¿por qué hay que contestar? Yo no señalo nunca ese tipo de adjetivizaciones, ¿no? Yo creo de que es un aspecto virulento, que es innecesario e irrespetuoso. Yo soy muy respetuoso de la figura presidencial y creo que esa no es forma de dirigirse a un presidente. En ese sentido discrepo con el estilo de mi colega, mi apreciado colega Mauricio Mulder. Y yo creo que él ha perdido la oportunidad
de generar un gran debate alrededor de un proyecto de ley con el cual en el fondo yo estoy de acuerdo. Porque yo sí creo... pero bueno, pero mira, ¿sabes por qué? Mi opinión. Como debate, porque yo sí creo de que hay muchas franquicias y oportunismos electorales de última hora, que gente que nunca ha militado en su vida se aparece faltando 6 meses y se mete, y son los que distorsionan Claro, pero a la luz de los hechos, señor Chaput, usted dice, no, al Ejecutivo tienen que responderle, usted mismo lo ha dicho, tienen que responderle a Mauricio Mulder, no sé quién tiene que responder según usted. Es que pasa con una cuestión concreta, ¿sabes por qué? Por una sencilla razón, y me permito decirla públicamente. Porque cuando no se responde en política se genera una percepción, y el que calla otorga. Y vuelvo a señalar, el presidente se mantiene al margen, él no tiene por qué descender a ese tipo de emplazamientos de ninguna manera, pero alguien del Ejecutivo tiene que ser muy concreto. O sea, Villanueva. De lo contrario entras en el terreno de lo que se le criticaba a la anterior etapa de este gobierno, a la de Pedro Pablo Kuczynski, de la impericia política, de creer de que metiendo todo debajo del escritorio no se van a olvidar. No es así en política. Y por eso es que yo digo de que el presidente no tiene nada que ver en esto, pero sí amerita una respuesta de parte de quién, obviamente de alguien del Ejecutivo. ¿Villanueva? El premier o los ministros políticos. Pero ya tengo que seguir buscando la verdad, porque mire, Kenji dice, esto fue una trampa orquestada y que Mamani, en verdad, no, eso es lo que dice Kenji, Mamani me hizo caer y yo soy un tonto y pido perdón por eso, porque él me decía cosas no santas y yo caí en una suerte de extorsión. Bueno, entonces, ¿quién es el autor intelectual de esto? No lo sabemos, porque me queda... Bueno, eso se tiene que determinar. Y obviamente hay algo que olvidan algunas personas, que la verdad siempre sale a flote. Y puede salir faltando una semana de las elecciones del 2021 o 6 meses después del próximo gobierno y beber de la propia medicina. Si es que alguien gana creyendo de que con esto está obteniendo ventajas. O sea, la verdad va a salir. Lo que sí tengo que decir es que en base a hechos consumados y concretos, acá hay dos situaciones. Por un lado, quienes señalan que hay un complot, dentro de los cuales está Kenji, Mauricio Mulder, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, todos ellos protagonistas del clima de crispación de los últimos 6 meses, en los cuales eso quiero llegar, hubo un ensañamiento. Porque Mulder dice esto cuando él era parte de lo anterior. Del ensañamiento de que no le perdonaban nada al presidente, etcétera, etcétera. Inclusive... de repente sabe cosas. La famosa ley Mulder... Pero de repente sabe cosas y por eso está diciendo. De repente esa famosa ley Mulder de la prensa, de repente no hubiera pasado a la Comisión de Transportes como está ahorita, si Pedro Pablo seguiría de presidente, Pedro Pablo Kuczynski ya lo hubieran promulgado. Porque la idea era no darle espacio de ningún tipo para que él pueda hacer propaganda, publicidad, ni cosa por el estilo. Entonces, lo que quiero reflejar es que hay hubo un clima de ensañamiento. Sí. Entonces, ellos son los que tienen que dar explicaciones. Pero también de impericia en PPK. Pero a lo que voy es, si Villanueva se toma una foto y un abrazo súper fraterno con Mamani, ¿no es cierto? En el Congreso han puesto la foto así en todos los diarios. Si el propio Kenji dice, nunca hicimos trueque, bueno, no sé si le creen o no le creen, pero eso es lo que él dice. Permítame articular bien mi pregunta para que usted pueda explayarse. Dice, no hubo trueque, pero me tendieron una trampa y Mamani se toma fotos con Villanueva, se toma fotos con Vizcarra. Vizcarra dice algo muy serio en las últimas entrevistas, que no ha hablado con PPK salvo por teléfono. Y entonces, eso es lo que yo no termino de entender. Él llegó a ser vicepresidente porque estuvo en la fórmula de PPK. En la República sale un informe de que Mecha Arauz prácticamente ha tenido que decirles a todos, oigan, yo soy la vicepresidenta, así no les guste, y que Villanueva ni siquiera quiso atenderla. Entonces me dejo entender, ¿y por qué Vizcarra no querría hablar personalmente con PPK? De última, ya, es un árbol caído, ¿no? ¿Por qué no vas donde el árbol caído y le dices, ya, bueno, PPK, yo fui tu vicepresidente, ahora este es otro gobierno? Y dice, voy a hablar con PPK cuando hable de acá un tiempo, unos meses, como cuando hable con Keiko. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que PPK es la oposición? Ya no entiendo nada. O sea, no se entiende. ¿Usted me puede explicar? Por supuesto, yo tengo una hipótesis. Del oficialismo. Yo no soy traductor de nadie. Perdóneme, sino simplemente yo estoy haciendo un análisis político. Por supuesto que soy oficialista. Pero de lo que estoy haciendo acá es análisis. Mira, hay un patrón de comportamiento en las exigencias que puede hacer el fujimorismo, tanto con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como con el de Humala. Y se repite, o sea, con eso quiero decir dos cosas. No son creativos y hay un patrón de comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Fernando Zavala
se presenta ante el Congreso, se le critica por no hacer un deslinde con el gobierno anterior, con Ollantumala. Usted no ha hablado nada de ellos, etc. O sea, no querían que hubiera ningún tipo de acercamiento con Ollantumala ni cosa por el estilo, porque si no se enfadaban, ¿no? Sí. No tiene que haber ningún tipo de acercamiento. Luego se presenta Villanueva, y ¿qué es lo primero que dicen los voceros fujimoristas? No ha hecho un deslinde con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Pero por qué va a ser un deslinde si es una distinta etapa del mismo gobierno? Y no quieren que se acerque. ¿Quién? ¿Los fujimoristas? El fujimorismo. Por eso usted dice que los fujimoristas son oficialistas. Yo sí soy directo, yo no hablo ambiguamente. O sea, por eso usted dice que los fujimoristas son oficialistas. Te hablo de lo que existe en estos momentos como presión política, ¿ya? O sea, ¿los fujimoristas no quieren que Vizcarra se acerque a PPK? Así es, ¿no? Y lo señalan públicamente y quieren que se haga un deslinde con el anterior gobierno. ¿Qué tipo de deslinde va a haber? Sí, era parte de ese gobierno. En absoluto, por supuesto. Pero si tú analizas, y lo que digo yo es simplemente un resumen de lo que aparece en los medios, de las declaraciones de ellos, ¿no? Es simplemente, no ha hecho un deslinde, que tiene que ser más concreto. Por eso usted dice que el fujimorismo es oficialismo y que le causan ternura. No, esa es otra cosa. En lo que se refiere al mensaje, ya propiamente dicho, ahí obviamente si uno escucha lo que han mencionado, pues por eso es que yo digo de que ellos están con un complejo de culpabilidad. O sea, por un lado expresan su afecto y por el otro lado quieren mantener distancia, entonces es de locos. Perdónenme, pero todo esto es un pan con mango. Así es. Lo asumo, eso es cuando no hay convicción. Y cuando hay complejo de culpabilidad, como lo he señalado. Bueno, muchas gracias. ¿Y en el presidente Humala que hay un complejo de inocencia? No, en el caso del presidente Humala es sinvergüencería. Yo no entiendo cómo el día de ayer él puede señalar de que no ha pasado absolutamente nada cuando las evidencias saltan a la vista. Y lamento mucho que no se lo haya preguntado por cosas concretas, como la actitud de su esposa con las mismas agendas, el pretender negar su letra, el pretender negar la tarjeta de crédito, el haber enriquecido su vida, entre comillas, desde que llegaron a la política, de vivir en un lugar humilde a tener 3 casas, ¿no? Pagar la hipoteca de 15 años en 6 meses, el caso de Emerson Fasabi, y el señor dice de que no pasa nada, pues se equivoca, pues. Bueno, faltan muchas preguntas por hacer a Humala y esperemos que con el tiempo él pueda dar otras entrevistas. Yo le agradezco mucho, señor Chaput. Esa es la respuesta. ¿Cree que Kenji Fujimori será inhabilitado por este Congreso? Sí, 46%, no 55%. ¿Usted qué cree? ¿Me puede decir al final, señor Chaput? ¿Va a ser o no inhabilitado? ¿Ah? No, lo que sucede es que yo soy miembro de la subcomisión, no puedo. Pero yo pensé que al final le iba a poder arrancar. Vamos a actuar con objetividad. Vamos a actuar con objetividad, dice el congresista Chaput. Le agradezco mucho, pero la verdad de la milanesa es que la política es un real Juego de Tronos y un verdadero pan con mango. Ojalá y el presidente La política Vizcarra... es fascinante, Milán. Sí, por supuesto que es fascinante. E invito a los jóvenes a que hagan política. Está bien. Ellos son los únicos que van a poder cambiar las condiciones actuales. Es fascinante, pero además causa inquietud cómo van cambiando de discursos los unos a los otros. Ah, y aprovecho solo un segundo, Gisela. Daniel Salaverry el otro día me ha tirado el audífono y me ha dicho que el documento que yo presenté cuando querían presentar como traidora a la patria a PPK era apócrifo. Prácticamente que no existía. ¿Eso es verdad? ¿Usted lo tuvo? Yo lo tuve después. Pero lo tuvo en su bandeja. No, eso, yo sé la historia perfectamente y no era apócrifo. Y ellos saben perfectamente cuál fue mi posición al interior de la Junta de Portavoces, que no voy a hacer público. O sea, no hice escándalo por las puras. No, en absoluto. Al contrario, fue un bien al país, porque si no se hacía eso, y que quede absolutamente claro, es muy probable que hubiera primado la posición de declarar traidora a la patria a Pedro Pablo Kuczynski. Hiciste bien en hacer lo que hiciste y ese documento no era apócrifo, era un primer borrador que se iba a discutir y por lo tanto tenía validez. ¿Y me puede contar quién fue el autor intelectual de ese documento? No puedo, yo no soy... ¿Algún día me contará? No, hay cosas que yo me reservo porque no corresponde señalarlas. Bueno, pero le agradezco por decirlo y por comentarlo. Y las puertas de ese programa, por supuesto, que siguen abiertas para Daniel Salaverry. Aunque me haya dicho lo que me haya dicho, no importa. Yo lo único que estoy buscando es la verdad.